Hola, bienvenidos una vez más a mi canal. Para los que no me conocen, yo soy Ale y el día de hoy vamos a analizar 5 de mis portadas favoritas en libros de fantasía y por qué al menos para mí se han vuelto totalmente icónicas. Ahora, la idea para este video en realidad viene de la mano de que la semana pasada, si no mal recuerdo, en el canal de Joaquín, de Esto No Es Un Spoiler, que él también es otro booktuber que habla muchísimo acerca de libros de fantasía y de ciencia ficción. En ese video Joaquín analizó otras 5 portadas en este género que para él representaban algo totalmente icónico. De hecho, les voy a dejar el link a su video y a su canal en la cajita de la descripción y aquí en la i para que vayan y lo chequen. Y es que también eso se le sumó que yo en realidad sí ya tenía ganas de hablar sobre este tema, porque aquí sí creo que es importante reconocer, al menos para mí, que alrededor del 90% de mis compras con lo que respecta a los libros se debe totalmente a su portada. Y es que en realidad la portada de un libro es su carta de presentación ante un nuevo lector, y aspectos como la tipografía, el manejo del color, el manejo de la imagen y la composición afectan el juicio casi inmediato que hace este nuevo lector frente a esta nueva historia, y representa también el punto decisivo en el que esta persona va a decidir si leer o no esta nueva historia. Y ya para no hacer esto muchísimo más largo de la que ya va a ser, la primera portada en este listado es El Ojo del Mundo de Robert Jordan. En este video en realidad no les voy a hablar sobre la portada que tiene este primer libro en la serie de La Rueda del Tiempo en el formato de pasta blanda, sino que les voy a hablar de la portada original con la que hasta la fecha se sigue publicando en el formato de pasta dura, y esa es su portada original que se viene publicando desde 1990 y fue realizada por el ilustrador Darrell K. Sweet, que de hecho este ilustrador fue el responsable de la gran mayoría de las portadas en esta serie literaria. Y es que aquí yo creo que en realidad esta portada no solamente es icónica por ser lo que es, que se las voy a dejar aquí para que le estén checando junto conmigo, sino porque este ilustrador en realidad fue una figura muy importante en lo que fue la creación de portadas de libros en el género de la fantasía, y no estoy muy segura si también en la ciencia ficción durante la década de los 80s y sobre todo la de los 90s. Pero con lo que ya respecta a la portada, creo que si ustedes son asiduos lectores del género de la fantasía épica, es muy probable que esta imagen ustedes la puedan reconocer incluso sin ver el título de la novela o el nombre del autor. Y de hecho es esta misma portada, o más bien una síntesis de ella, la que se decidió poner en la edición conmemorativa del 30 aniversario. Pero creo que en realidad el verdadero encanto de esta imagen es que es en extremo literal. Sí, es una representación tal cual de una de las escenas que ocurren muy al inicio de esta novela, en la que tanto Lan como Moraine lideran este grupo en su salida de dos ríos. Pero en realidad esta imagen sí evoca mucho a esa idea que tiene, yo creo que el 90% de la gente acerca del género de la fantasía, que son historias épicas con caballeros, con brujas, al inicio de una gran aventura. Ya en cuanto a la imagen y lo que yo puedo ver aquí, en cuanto al color, la selección que hubo en su mayoría son colores fríos, lo que yo siento que sí va muy acorde al momento en el que se desarrolla esta escena, que es durante la noche. Se pueden ver colores grises, negros, azules, blancos, incluso hasta plateados, verdes y cafés. Y esta selección de colores fríos contrasta con esos pequeños vistazos de colores cálidos que lo representa el rojo, que está en las riendas que lleva Lan de su caballo, y sobre todo en el texto, porque si ustedes ya ven la imagen ya en su contexto como se presenta en la portada de un libro, me parece que el texto del título y del nombre de Robert Jordan está en letras amarillas o rojas. La verdad ahorita no me acuerdo mucho. Según yo son amarillas, pero no me crean. De todas formas les voy a poner aquí la imagen. Y de hecho son estos mismos contrastes en los colores lo que hace que esta imagen en realidad sea tan atractiva al ojo. Pero de hecho a mí esta imagen, aunque me guste mucho, sobre todo por el manejo que tiene de la profundidad, de las texturas, porque también si ustedes se fijan en las montañas y sobre todo en las hierbas y en la parte de atrás que está el bosque, hay muchísima textura, y en realidad eso sí es muy difícil de lograr. Tienes que ser muy talentoso en lo que haces para lograr este nivel de detalle. Por mucho que me guste esta imagen, sí hay dos puntos con los que
sí no estoy como tan convencida. El primero de ellos es la iluminación, porque si ustedes se fijan, la luna llena está atrás de estos personajes. Entonces ese tipo de luz tendría que dar un efecto de contraluz sobre los personajes. Entonces la imagen tendría que ser básicamente muy a oscuras. Sin embargo, y por alguna extraña razón, la iluminación parece que también les da de frente, y es por eso que los personajes se ven tan detallados. Pero en realidad tampoco creo que alguien se pare mucho a pensar en el ángulo de la iluminación. Y el segundo aspecto, y ya el último antes de pasar a la siguiente portada, es la extraña proporción que hay entre Lan y Moiraine. Moiraine en los libros sí está descrita un poco más baja que Lan, pero aquí creo que ya el contraste de estaturas ya es demasiado. Esos serían los dos únicos puntos que yo le encuentro pues un tanto extraños a esta imagen, y que Nicolas Cage por alguna extraña razón también se coló a la portada, porque ese también es como un chiste local que hay en la comunidad. Ya con la siguiente portada, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas en decir de que esta es una de las mejores portadas, de las mejor hechas que he visto, y estoy hablando de las portadas de la duología de 6 de Cuervos, escrita por Leigh Bardugo. Aquí sí me parece algo muy interesante el ver la evolución gráfica que ha tenido esta serie. Si ustedes han seguido al Grishaverse prácticamente desde el inicio, saben que las portadas de la trilogía Grisha son muy diferentes a como se ven ahora. De hecho, el rediseño de las portadas que hubo fue a partir de la publicación de la duología de 6 de Cuervos, y sí me parece que fue un cambio bastante acertado, a pesar de que las primeras portadas son realmente, bueno, al menos a mí me parecen muy bonitas. Creo que sí se la volaron los diseñadores encargados de esta serie literaria con este nuevo rediseño. Pero ya volviendo a 6 de Cuervos, en realidad para mí esta es una de las portadas que salta muchísimo más rápido a la vista. A mí en realidad esta imagen sí me parece visualmente muy atractiva, muy interesante, pero creo que esto es algo independientemente del color, porque si ustedes se fijan, básicamente se puede distinguir un contraste de saturación del color negro, y a esto voy de que el negro pasa por diferentes escalas tonales del gris hasta llegar al color blanco, y ese es un contraste bastante sencillo. Pero aquí creo que el aspecto visual que más llama la atención tanto de 6 de Cuervos como de Reino de Ladrones es precisamente el cuervo, que es el emblema de la pandilla que lidera Cass Breaker, que él es el protagonista de esta historia. Y si ustedes se fijan, y aquí con edición se los voy a acercar más para que ustedes puedan darse cuenta, las alas del cuervo, más que nada las plumas externas de sus alas, forman lo que son los techos de los edificios de la ciudad de Ketterdam. Y al menos para mí esta es una interpretación bastante personal. No sé si ese haya sido la intención del ilustrador o del diseñador que estuvo a cargo de esta portada, y para mí en realidad esto representa de alguna manera que en realidad son las pandillas de Ketterdam las que dan forma y gobiernan a esta ciudad. Y este mismo patrón también se vuelve a repetir en Reino de Ladrones, pero en esta ocasión ya el cuervo tiene las alas totalmente extendidas y sus plumas forman una parte más extensa de lo que es la ciudad de Ketterdam, y esto tiene aún más sentido cuando el segundo libro se desarrolla casi en su totalidad en esta ciudad. A mí en realidad sí me encantó que se conservaran las portadas originales al momento de traducirlas al español. Con lo que yo no estoy como tan de acuerdo, y es que yo ya tuve la oportunidad de ver estas portadas en las ediciones en español, ya pues físicamente las sostuve en mis manos, y creo que no fue una decisión tan acertada haber cambiado el color del título, porque si ustedes pueden ver en las ediciones en inglés, el título es básicamente una plasta blanca que sí obviamente tiene textura, pero sí resalta muchísimo más porque hace un contraste con el fondo oscuro. Sin embargo, ya en las ediciones en español, al momento de ser impresas, las letras obviamente sí las cambiaron a rojo, pero ese rojo es bastante oscuro como para resaltar con facilidad el texto, y sí creo que esa no fue una decisión tan acertada, porque si ustedes la ven de lejos, a pesar de que este texto tiene relieve y tiene un acabado metálico, no resalta de la misma manera como lo hace con el color original. Ya también otro afortunado caso en el que conservaron las bellísimas portadas originales es el de la serie de Lapas Espejos, escrita por Christelle Davos. En realidad no sé si ustedes hayan visto una portada similar a esta. En mi caso la respuesta es totalmente negativa. Aquí sí tengo que admitir que yo empecé a leer esta serie principalmente por las bellísimas portadas que tiene, que creo que sí van muy de acuerdo al tipo de fantasía que se puede encontrar en esta historia. Esta es una serie de fantasía steampunk, entonces sí
siento que va muy ad hoc el estilo que se escogió para las portadas, pero en realidad para mí el encanto de estas portadas no reside mucho en el manejo del color, porque como ustedes pueden ver en toda esta serie literaria, el fondo es más que nada una plasta de color y sobre todo un color pastel que es muy tranquilo, sino que tiene que ver más con el tipo de ilustración que tiene en su portada, la cantidad y la calidad de los detalles que tiene cada una de estas ilustraciones es verdaderamente sorprendente. De hecho, y aquí también quiero aclarar, si ustedes disfrutan de la arquitectura es muy probable que estas portadas les resulten totalmente placenteras, porque tienen una serie de aspectos como las cúpulas, las columnas, todo está muy bien detallado y que en realidad sí pareciera que podrías llegar a ser edificaciones funcionales. También otro aspecto es que en cuanto a lo que respecta a las ilustraciones, estas representan o un arca o una parte de ellas en las que se va a desarrollar esta historia. Aquí en el primer libro, que es Los novios del invierno, se representa lo que es el arca del polo, porque también, si ustedes no lo saben, si no están en contacto con esta serie literaria, esta historia se desarrolla en un mundo en el que después de un gran cataclismo el mundo se dividió en arcas, y en algunos momentos de esta historia pareciera que estas arcas también forman parte del elenco de personajes, pero sobre todo por los espíritus familiares que las rigen. Pero también siento que hay otro aspecto que le da muchísima personalidad a las portadas de esta serie literaria, y ese es el dinamismo que hay en su composición. Si ustedes se fijan, estas ilustraciones no están, por así decirlo, totalmente simétricas, y tampoco, si se puede decir de alguna manera, derechas. De hecho, están inclinadas hacia lo que es el ángulo superior derecho, y ese mismo movimiento lo sigue el listón que lleva el título del libro y el nombre de la autora. Y creo que también este aspecto va muy de la mano con el ritmo que tiene esta serie literaria, porque es una historia en la que constantemente están pasando cosas. Entonces sí creo que también ese aspecto también influyó en la creación de estas portadas. En cuanto al manejo del color, como ya les dije, pues más que nada son plastas de color pastel en el fondo, y para mí esta es una decisión bastante acertada, sobre todo teniendo en cuenta la calidad que tiene esta ilustración. Siento que sería muy poco probable que si este tipo de ilustraciones estuviera totalmente llena de color, resaltaría de la misma manera en la que lo hace. Ya la cuarta portada en este listado lo ocupa El Hobbit de J.R.R. Tolkien. Y sí, yo aquí también estoy de acuerdo con ustedes. Últimamente he estado hablando mucho de este libro, pero en este caso no nos vamos a enfocar en la historia de Bilbo Bolsón, sino en la portada icónica de su primera edición de 1937, y que, de acuerdo a la información que proporciona internet y que yo desconocía totalmente ese dato, la ilustración que se encuentra en esta portada fue realizado por el mismo J.R.R. Tolkien, que aparentemente no solamente se conformaba con ser novelista, lingüista, sino que también la hacía de diseñador. De hecho, esta misma portada se conservó para lo que fue la edición del 75 aniversario. Yo desgraciadamente no tengo esta edición conmemorativa, me la planeo comprar, pero para efectos visuales, si ustedes se fijan, esta portada es extremadamente sencilla. De hecho, me parece muy interesante que llame tanto la atención o que salte tanto a la vista por el manejo del color que tiene. Tiene colores pues bastante tranquilos, como es el azul y sobre todo el color verde, y también la imagen en general es un contraste entre el día y la noche. Pero en realidad siento que esta portada representa muy bien lo que es la esencia del viaje que va a emprender Bilbo Bolsón a través de la Tierra Media. De hecho, en la imagen se puede ver toda esta serie de relieves que corresponden a las sierras montañosas, el verde del bosque, porque eso sí es... Si ustedes leen la obra de J.R.R. Tolkien, se podrán dar cuenta que este hombre en realidad amaba a todo lo que representaba el mundo natural. Y ya muy a lo lejos, en la profundidad de la imagen, se puede ver lo que es la montaña solitaria o Erebor, que básicamente esa es la meta a la que se dirige Bilbo y la compañía de los 13 enanos, dirigida por Thorin Escudo de Roble. De hecho, si ustedes son fans de la obra de Tolkien, saben que esta serie de libros se ha reeditado 1 y 2 y 3 y 4 y 5 veces, y se seguirá reeditando muchísimas veces más. Y sí ha habido portadas muy diferentes a otras, pero siento que al menos para mí, y a pesar de que yo sí soy muy fan del trabajo de Alan Lee, que me parece es el ilustrador de Legendarium de Tolkien, siento que esta portada tiene un encanto natural,
por lo sencilla que es. No sé si esto también se deba a que El Hobbit en realidad es un libro para niños, entonces la portada en realidad para mí no necesita ser tan detallada como las que he visto últimamente. Y de hecho esta misma portada sufrió muy pocos cambios a lo largo del tiempo. De hecho en internet yo el único cambio fuerte que pude vislumbrar fue que el color del sol, porque si ustedes se fijan en la portada de 1937, el círculo que representa el sol es un círculo blanco con un contorno negro, entonces no hay mayor problema. Sin embargo, ya en la edición, me parece la del 75 aniversario, este mismo sol ya es una plasta de color rojo y eso hace que resalte muchísimo más. Y ya hablando de portadas que resaltan muchísimo por su simplicidad, el último puesto en esta lista lo representa lo que es la trilogía de Una magia más oscura, escrita por B.E. Schwab. Aquí también creo que es un muy buen punto para decir que a pesar de que yo estaba muy animada a leer esta trilogía por la premisa de la historia que escribió B.E. Schwab, en realidad yo me decidí a hacerlo por las hermosas portadas que tienen. Y es que en serio, el encontrar a un diseñador que aparentemente no le teme al espacio en blanco es sumamente difícil. Al menos yo sí siento que estas portadas sí resaltan muchísimo a pesar de que tienen muy pocos elementos. En cuanto al color, me encanta el hecho de que estas portadas se hayan atenido específicamente a los colores que se mencionan dentro de la novela. Para aquellos que no hayan leído esta serie de novelas, esta historia se desarrolla en un mundo en el que hay 4 Londres diferentes, que es el Londres rojo, en el que está presente toda la magia, el Londres blanco, que está a punto de sucumbir a la magia, el Londres negro, que ya es causa perdida, ya sucumbió, ya no hay nada que lo salve, y el Londres gris, que es básicamente el Londres de nuestro mundo. Y las únicas personas que pueden visitar estos diferentes Londres son los Antaris. Y de hecho el Antari protagonista de esta historia es Kell, que convenientemente usa un abrigo rojo. Y es que ese es otro punto, a pesar de que las portadas sí son representaciones de varias escenas que hay a lo largo de los libros, pero a diferencia del caso que hay en La Rueda del Tiempo, la representación que hay de estas escenas en las portadas de la trilogía de Una magia más oscura son representaciones muchísimo más sintetizadas. Y a esto voy de que en realidad estas imágenes carecen casi totalmente de detalles. Si ustedes se fijan, más que nada son plastas de color, y los únicos manejos que hay de luces y sombras también tienen que ver con plastas de color más oscuras o más claras. Prácticamente se plasma lo que es la esencia de esta escena. Como se puede ver en el primer libro, es básicamente una representación de Kell cruzando a través de los diferentes mundos. Ya en la portada del segundo libro es una representación de Layla en una competencia que tiene mucha relevancia, sobre todo para la parte final de ese segundo libro. Y ya en lo que respecta al tercer libro, es una representación de Howland, pero aquí en realidad no puedo ser muy explícita porque si explico más que nada la esencia de esa escena ya les estaría spoileando el segundo libro, entonces no creo que sea justo para nadie que no haya leído esta serie de novelas. Pero sí hay un aspecto que al menos para mí resalta, y esa es la textura que hay en estas portadas. Y en realidad esta textura viene de la mano de esos pequeños vistazos que se tienen a lo que son los croquis de los diferentes Londres, que son líneas paralelas y perpendiculares. Y bueno, pues ya, así llegamos al final de este, espero no tan largo video, espero les haya gustado. Traté de hacer algo diferente a lo que normalmente hago y sobre todo traté de hacerlo de acuerdo a lo que yo estudié en la universidad. Para aquellos que no lo sepan, yo soy diseñadora gráfica, entonces espero que lo que aprendí en 5 años de universidad, y digo 5 años porque en realidad me quedé un semestre más porque debía materias, espero que les haya gustado, espero sobre todo que les haya parecido interesante. Ya saben que si tienen una opinión similar o muy diferente a la mía, o si tienen otras portadas, incluso aunque no sean del género de la fantasía, que para ustedes sean algo totalmente icónico, me encantaría leerlo en los comentarios. Ya saben que si este video les gustó, no olviden darle like, suscribirse si no lo han hecho, y si ya lo hicieron, no olviden activar el botoncito de la campanita para que YouTube les avise cada vez que yo subo un video nuevo. Eso ha sido todo por mi parte, espero verlos muy pronto y hasta luego.